Buenos días. El día de hoy vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto de grado que tiene por nombre Planeación Tributaria, un estudio en las MIPYMES comercializadoras de accesorios y repuestos de moto en la localidad de Bosa, Bogotá. Los autores Marisela Romero Arroyo, quien está hablando, y mi compañera Luisa Fernanda Cortés. Somos estudiantes de la especialización de Gerencia Financiera. Primeramente, entramos en un contexto. El estudio está enfocado en las MIPYMES comercializadoras de repuestos y accesorios de moto de la localidad de Bosa de Bogotá, la cual cuenta con una población de 22 MIPYMES, teniendo en cuenta que las MIPYMES representan el 99% del tejido empresarial en Colombia y alrededor del 98% de la economía de Bogotá, convirtiéndose así en estas empresas en una parte fundamental de la economía, aportando directamente al PIB, al crecimiento y a la generación de empleo. La situación problema de esta investigación es principalmente que estas MIPYMES, las cuales son parte fundamental de la economía colombiana, presentan dificultades en su gestión tributaria, principalmente porque no realizan planeación tributaria. Esta situación les lleva a unas dificultades, las cuales son el pago excesivo de impuestos, el desaprovechamiento de beneficios tributarios, multas, sanciones y una baja reputación. Asimismo, el retraso en los impuestos. Estas dificultades conllevan unos efectos que son la desviación de los recursos financieros, ya que al tener recursos destinados de pronto a inversiones y los destinan a pago de impuestos, esto afecta directamente el crecimiento de la compañía. Asimismo, un incremento de la carga fiscal que lleva a una disminución de las utilidades y disminución de la capacidad de inversión. Otro efecto es el impacto negativo en el flujo de caja y la pérdida de confianza que tienen estas empresas frente a proveedores, clientes y entidades financieras. Debido a esto, nos surge la pregunta, ¿cuáles son las causas en la ausencia de planificación tributaria en las MIPYMES comercializadoras de accesorios y repuesto de motos de la localidad de Bosa, Bogotá? Listo. Como justificación nos planteamos una pregunta y es básicamente por qué es necesaria esta investigación. La investigación es necesaria porque se maneja una carga fiscal elevada y una poca planificación. Existen problemas de liquidez y reducción de la rentabilidad y un aumento excesivo en las sanciones y en la pérdida de competitividad. Esto hace que estas pymes tengan con respecto a la competencia, tengan una pérdida de competitividad de manera sustancial debido a que su carga fiscal es elevada y como no tienen la planificación posterior de acuerdo a una planeación tributaria, pues evaden impuestos de esta manera. También plasman unos beneficios y aportes que dentro de la planeación tributaria al momento de hacer la investigación evidenciamos. Y es que debido a pues una buena planeación tributaria podemos optimizar una carga fiscal, se puede generar unas deducciones y excepciones que puede tener cada una de las comercializadoras de las MIPYMES, un cumplimiento oportuno en la presentación de toda esa información tributaria y mejorar la rentabilidad y la competitividad de acuerdo a la competencia. Y también podemos evidenciar unas mejoras en cuanto a rango económico, social y educativo. La investigación va a aportar a estas tres ramas. En la rama económica va a mejorar la recaudación pues, de impuestos en manera de planeación tributaria y va a tener una mejor sostenibilidad. En la rama social va a reducir la informabilidad de estas MIPYMES y en el ámbito educativo va a aportar al conocimiento sobre la gestión fiscal al momento de que cualquier persona quiera revisar nuestra investigación.
Es importante aclarar que las MIPYMES comercializadoras en la localidad de Bosa se encuentran ubicadas en un rango de informalidad dentro del 48.2 al 54.1%. Listo, vamos a encontrar los objetivos. El objetivo general lo vamos a plantear sobre comprender las causas que influyen en la ausencia de planeación tributaria en las MIPYMES comercializadoras de accesorios y repuestos de motos en la localidad de Bosa, Bogotá. Y tenemos 3 objetivos específicos que van a dar respuesta durante esta investigación. Como primer objetivo específico tenemos explorar las percepciones y conocimientos prácticas de las MIPYMES frente a la planeación tributaria. Segundo objetivo, analizar los factores internos y externos que inciden en la ausencia de planeación tributaria en las MIPYMES de ese sector y proponer estrategias que promuevan la adopción de prácticas de planeación tributaria en las MIPYMES del sector comercializador de repuestos y accesorios de motos en la localidad de Bosa, Bogotá. Seguimos con fundamentos teóricos, los cuales son la planeación tributaria, quien la describe Cristancho 2020, que la planeación tributaria tiene como finalidad la optimización de las utilidades de las empresas para el beneficio de los socios o accionistas a través de la reducción de la carga impositiva sin caer en las metodologías de la evasión o de la elusión fiscal. Aquí se hace énfasis que la planeación tributaria a través de los años se ha convertido en una herramienta estratégica para el crecimiento y sostenibilidad de las organizaciones. Por otra parte, Garrizábal et al. 2020 expone las fases de la planeación tributaria. La primera fase es un conocimiento profundo del negocio, que incluye conocimiento de la distribución del capital, conocimiento de los objetivos, las estrategias, el talento humano, y etcétera. La segunda fase es un estudio, revisión, controles internos, identificación de puntos de mejora y estimación de impuestos. Estas fases son muy útiles para realizar planeación tributaria en las organizaciones. Por otra parte, tenemos la definición de lo que es los impuestos, que tomamos como referente el artículo 95 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que nos dice que los impuestos son contribuciones que las empresas y las personas naturales realizan al Estado para financiar las diferentes actividades, tales como inversión, desarrollo y financiamiento. Y por último tenemos el concepto de MIPYMES, quien lo define el Departamento de Planeación 2023, que son actores estratégicos en el crecimiento de la economía, la transformación del aparato productivo nacional y el mejoramiento de la posición competitiva del país. Pues ahí se nos hace énfasis de que estas empresas son un eje fundamental para la economía. Correcto. Continuando y aportando a lo que acaba de explicar mi compañera, los fundamentos teóricos, vamos a hablar de los conceptos principales y claves dentro de nuestra investigación. Entre ellos habla el beneficio tributario, que para la revista de Derecho Fiscal del 2024 los beneficios tributarios son deducciones, excepciones y tratamientos tributarios que el gobierno otorga a todos los contribuyentes y empresas para lograr una disminución de todas las obligaciones tributarias. Seguido de esto se habla de las deducciones tributarias que en el 2025 mi ciencia aportó que son aquellos gastos que se descuentan de los ingresos y afectan a la utilidad, generando un menor impuesto a pagar por parte de la contribuyente renta. Hablamos, Josefina, acerca de la acepción que según la Secretaría de Hacienda en el 2022 nos indica que es un beneficio tributario que permite exonerar a ciertas personas, sectores o actividades de pagos de impuestos y excepciones que pueden ser parciales o totales dependiendo de lo que establezca la ley o el decreto en su momento. Y se define también que, según Cogollo, las sanciones en el 2022 son infracciones que los contribuyentes hacen cuando no cumplen con las normas tributarias establecidas por la ley. Dentro de los antecedentes, encontramos varios antecedentes y puntualizamos en 4 que nos parecen muy importantes para nuestra investigación y es que impactan de manera sustancial porque han aportado en investigaciones similares.
encontramos el antecedente inicial, Catherine Velázquez y Juan Carlos Murillo, en el 2023 llamaron su investigación cómo minimizar el riesgo tributario a través de una buena planeación en las MIPYMES de Colombia, donde ellos aportan dentro de su investigación que el riesgo tributario se puede minimizar dando incentivos y teniendo una buena planeación de las MIPYMES en Colombia, asesorando a cada uno de los gerentes o administradores de las empresas. También hablamos de Garizábal et al. En el 2020, en su artículo que expuso acerca de las estrategias de planeación tributaria para optimizar el impuesto de los contribuyentes. Dentro de este, él nos habla acerca de, como su palabra lo dijo, optimizar los impuestos de acuerdo a, de alguna u otra manera también, facilitándole unos buenos beneficios, una excelente planeación y un excelente estudio o asesoramiento a las MIPYMES en Colombia. Montiel y Sánchez en el 2020 nos hablan de las incidencias de la planeación tributaria en los contribuyentes del sector de la ganadería y la agroindustria en el departamento de Córdoba, y Quintero et al. En el 2024 nos planteó su investigación sobre la planeación tributaria, herramienta para la optimización fiscal en las MIPYMES del sector de Puente Aranda, Bogotá. Él, dentro de esta investigación, nos define la importancia de que las MIPYMES presenten información de manera eficaz, y nos habla acerca de la evasión de impuestos que están teniendo las MIPYMES por el desconocimiento de información. Seguimos con el diseño metodológico. El enfoque que abordamos fue el enfoque cualitativo, el cual se caracteriza principalmente por explorar fenómenos, analizar comportamientos y es muy importante para esta investigación. Seguido por el tipo, que es descriptivo, que como su nombre lo indica, está enfocado en la descripción de los fenómenos estudiados, ya que en esta investigación se busca describir las causas de ausencia de planeación área de estas MIPYMES. La investigación es de campo, debido a que los datos son recogidos directamente de la realidad y hechos y no son alterados. El muestreo escogido es muestreo no probabilístico con técnica intencional o muestreo por juicio, debido a que este muestreo nos permite escoger los participantes teniendo en cuenta unas características y no se escogen al azar. La población son 22 MIPYMES y una muestra de 20 MIPYMES, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 8%. Las técnicas para el análisis de la información, la técnica escogida fue la entrevista semiestructurada. Esta técnica es muy utilizada en los tipos de investigación cualitativo. Es una técnica que nos permite analizar comportamientos. Se caracteriza porque podemos tener preguntas preestablecidas, pero también tenemos la flexibilidad de adaptarlas, cambiarlas con el fin de comprender mejor el fenómeno estudiado. Y las técnicas para el análisis de la información fue la técnica de análisis temática propuesta por Virginia Brown y Victoria Clark. Las bases son familiarizarse con los datos, generación de códigos iniciales, búsqueda de temas, revisión de los temas, definición y denominación de los temas y redacción del informe final. Bueno, continuamos con los resultados de la investigación. Para hallar los resultados se hizo primero una codificación y caracterización de las respuestas de los entrevistados para luego proceder a realizar un informe final. El objetivo, con respecto al objetivo específico número 1, que es explorar las percepciones, conocimientos, prácticas de las MIPYMES frente a la planeación tributaria, establecimos el siguiente tema y los siguientes códigos. El tema es percepción, conocimiento y prácticas sobre la planeación tributaria en las MIPYMES, y tenemos los siguientes códigos. Con respecto al código conocimiento superficial, desconocimiento del concepto y confusión con otras gestiones, aquí se puede analizar que los entrevistados tienen principalmente un conocimiento superficial sobre lo que es planeación tributaria. Algunos pocos desconocen por completo el sector
y también tienen una confusión con otras gestiones como la contabilidad o la administración. Esto perjudica pues la ausencia de planeación tributaria, ya que al momento de que los entrevistados no tienen un conocimiento superficial, no pueden lograr establecer o realizar planeación tributaria. Los entrevistados también aceptaron o afirmaron que tienen un conocimiento limitado sobre este tema y algunos tienen un desconocimiento general. Con respecto a las prácticas sobre planeación, respondieron que no realizan planeación tributaria. Lo que hacen es un cumplimiento sin planeación, un cumplimiento de mes a mes o cuando les tocas sin ningún plan tributario. Y también hay una delegación total al contador o casi por total, ya que ellos no se involucran directamente en este tema, sino que le delegan todo a este asesor. Ahora pasamos a mostrar algunas afirmaciones que los entrevistados nos respondieron en la entrevista. El entrevistado gerente 1 nos dice que planear, como que para él el concepto de planeación tributaria es planear cómo cumplir con los impuestos sin que afecte la rentabilidad. Dice el segundo entrevistado, dice que no sé qué es planeación tributaria, pero me imagino que está relacionado con el impuesto. El gerente 2 dice, yo diría que es básico, un conocimiento básico, yo sé lo que tengo que pagar y los plazos, pero no estoy actualizada en beneficios tributarios ni cambio de ley, por lo tanto no he podido acceder a ellos. El entrevistado 7 dice, no realizan planeación tributaria porque no ha sido parte de nuestra cultura en la compañía, siempre hemos trabajado mes a mes y se resuelve lo que presentamos. Nunca hemos hecho un plan tributario y contamos con un contador. Él nos ayuda con las declaraciones, pero no nos ha hablado de optimización ni demás. Y el entrevistado gerente 8 nos dice, guardamos las facturas de compra y venta en sobre y cuando el contador nos pide la información, yo se las envío. Entonces, debido a esto, podemos concluir que el conocimiento es limitado, hay confusión en lo que es el concepto y las prácticas son limitadas. Prácticamente hay una delegación total al contador. Listo, vamos a hablar acerca del resultado que se obtuvo del objetivo específico número 2, que es analizar los factores internos y externos que inciden en la ausencia de la planeación tributaria en las MIPYMES del sector. Se agruparon las categorías de factores internos y externos en una sola, que son qué factores inciden en la ausencia de planeación tributaria en las MIPYMES. Los factores que resaltan la incidencia de la ausencia de la planeación son cambios normativos frecuentes en la norma. Muchos de los entrevistadores llegaron a la conclusión de que la norma cambia constantemente y esto, debido al desconocimiento que tienen, hace que no presenten información tributaria pertinente. Otro factor que incide son los costos elevados de asesorías. También gran parte de los entrevistados nos indicaron que contratar a una persona para que les dé la asesoría es muy costoso y por eso prefieren no presentar la información a tiempo y de acuerdo a la normativa. También nos indicaron que la información tributaria es poco clara y que existen limitaciones tecnológicas. De acuerdo a esto, lo que ellos nos indican es que muchos de los dueños o gerentes de estas MIPYMES tienen un poco conocimiento en todas las herramientas tecnológicas que se usan para la presentación de todos los impuestos y todos los requerimientos que en planeación tributaria se necesitan. Y también resaltaron mucho la falta de recursos económicos y el poco tiempo para la planeación, pues desconocen temas tributarios y no tienen un personal capacitado para esto. Todo esto encadena a que pues los costos son elevados, no les queda el tiempo necesario para poder hacer una planeación tributaria y no tienen la persona. Podemos evidenciar en las afirmaciones de cada uno de los entrevistados las diferentes respuestas. El entrevistado como gerente número 9 nos indica que la ley cambia mucho y los términos son muy técnicos. Uno necesita a alguien que se dedique a interpretar exclusivamente todo eso, pero pagarle a esa persona es muy costoso.
El entrevistado número 11 nos responde, los asesores cobran un pago alto y mi negocio no tiene mucho dinero. El entrevistado número 8 nos indica y nos dice que creo que lo más complicado es que la información no está escrita para personas como yo, que no tenemos formación contable, todo suena muy técnico y confuso. Con respecto al entrevistado número 12, él nos indica que no hay software o programas gratis y fáciles de usar. La respuesta del entrevistado número 11 es que los recursos económicos son bajos, por eso no cuentan con una persona encargada para presentar la información. El entrevistado número 9 nuevamente nos contesta que nosotros no estamos enfocados, nosotros estamos enfocados en atender a nuestros clientes, recibir la mercancía y despachar pedidos, y al final el tema tributario queda sin importancia. Y el entrevistado número 14 nos indica que prácticamente con el personal que cuentan es muy mínimo y lo tienen disponible para el tema del trabajo en el local. Con esto podemos evidenciar que todos los entrevistados se centran en que no tienen el tiempo, no tienen la persona capacitada y los costos son demasiado altos para poder realizar una planeación tributaria. Junto a esto, encontramos unos impactos de la ausencia de la planeación tributaria en las MIPYMES del sector comercializador de accesorios y repuestos de motos en la localidad de Bogotá, de Bosa. La consecuencia negativa de una ausencia de planeación son las multas y sanciones, los errores en las declaraciones y aumento de costos. Cada uno de los entrevistados nos dio varias consecuencias de acuerdo a esto y evidenciamos que gran parte de los entrevistados han incurrido en muchas multas y sanciones, se les aumenta el costo y han tenido errores en las declaraciones porque el contador o la persona que en su momento les realiza los impuestos y la planeación tributaria no les da una explicación específica de algunos ítems o algunos medios que deben ser importantes para poder reducir estos costos o estas sanciones. Siendo así, evidenciamos dos respuestas de entrevistados. La entrevistada gerente número 1 nos indica, siendo sincera, los pagos atrasados y las sanciones es en las cosas que más ha recurrido para sanciones. Y el entrevistado número 9 nos indica, hemos pagado más IVA porque no supimos incluir ciertos gastos y pues en una ocasión nos llegó una multa por un error en la declaración. Continuando con el objetivo específico 3, que es proponer estrategias que promueven la adopción de prácticas de planeación tributaria en las MIPYMES del sector comercializador de accesorios y repuestos de moto en la localidad de Bosa. Tenemos el tema percepción de los gerentes sobre el apoyo estatal, con los códigos falta de acompañamiento, capacitaciones complejas, ubicación y horario poco accesible. Bueno, aquí los gerentes, la mayoría afirmó que si bien son conscientes de que hay capacitaciones, pero que estas son bastante generales, son muy técnicas y no están centradas en las necesidades de ellos ni de su sector. Y por esto indican que hay una falta de acompañamiento y que las capacitaciones son complejas. Asimismo, que la ubicación y el horario son poco accesibles. Ubicación ya que las realizan en lugares lejanos y en horarios laborales que ellos no disponen para asistir. Con respecto a esto, los entrevistados nos dicen, no hemos escuchado ni tampoco hemos asistido a capacitaciones. Entrevistado gerente número 11. Y realmente el apoyo es muy general, las capacitaciones son masivas y pues no resuelven dudas del negocio. Entrevistado 16. Suele ser en lugares lejanos y en horarios que no tengo disponible. Gerente número 8. Tenemos otro tema que son los factores que motivan la adopción de planeación tributaria en las MIPYMES del sector. Los entrevistados manifestaron interés por realizar planeación tributaria, sin embargo, mencionaron factores importantes a tener en cuenta como motivación para que ellos empiecen a realizar planeación tributaria, que son asesorías personalizadas y gratis, capacitaciones prácticas y aplicadas al sector e incentivos tributarios. Estos son los tres factores que ellos están mencionando en mayor medida que pueden incentivarlos y motivarlos. Con respecto a esto nos dicen, me gustarían capacitaciones o acompañamientos personalizados
o por localidad y que sean gratis. Otro entrevistado nos dice, creo que lo primero sería tener programas de capacitación gratis y sencillas en un lenguaje que cualquiera pueda llegar a entender, e incentivos o premios por cumplir y capacitaciones por sector. Podemos concluir que, bueno, las entidades estatales sí ofrecen capacitaciones y orientación, pero estas capacitaciones no están enfocadas en las necesidades del sector. Hay una brecha grande entre lo que quieren los gerentes y lo que están ofreciendo las entidades estatales, y esto pues fomenta la ausencia de planeación tributaria, ya que al ellos no contar con herramientas y ayudas que necesitan, pues se sienten bastante desmotivados y solos en este proceso. Listo, dentro de las conclusiones podemos evidenciar que a lo largo de esta investigación nuestro objetivo principal siempre fueron comprender las causas de ausencia y planeación tributaria en las MIPYMES de la localidad de Bosa, Bogotá, y se evidenció la importancia de este estudio debido a que pudimos acceder directamente a la información valiosa de las percepciones, ya que las prácticas fueron reales con nuestros entrevistados. Siendo así, obtuvimos los principales hallazgos que fueron dentro del factor interno, el desconocimiento o confusión del concepto, una alta dependencia de contadores externos, la falta de recursos de personal y de tiempo y una percepción de la planeación como carga más no como herramienta. Debido a que pues la gran mayoría de los entrevistados veían esto como más trabajo y no una facilidad y una reducción de impuestos. Y dentro de los hallazgos que tuvimos para los factores externos, entonces evidenciamos que existen cambios normativos constantes en la norma, unos altos costos de asesorías profesionales, una dificultad para acceder a información clara y el apoyo de las entidades estatales es muy limitado y no está ajustado al sector de ellos. Pero conjunto a esto, así como encontramos unos hallazgos, también evidenciamos unas oportunidades. Y es que debido a que nuestra gran parte de entrevistados están interesados en las asesorías y capacitaciones prácticas, en que se les valoren por medio de incentivos tributarios y esto impulse pues al crecimiento. Eh, y pues en síntesis, la ausencia de la planeación tributaria en las MIPYMES obedece no solo a una falta de voluntad, sino a la combinación del desconocimiento, las limitaciones internas y unas barreras externas y poco institucionales. Entonces, lo que se sugiere es que se requiere un acompañamiento accesible y diferenciado para fortalecer la competitividad y la sostenibilidad del sector, concluyendo que teniendo una capacitación constante a cada una de estas MIPYMES, la planeación tributaria puede aumentar y la informalidad de estas MIPYMES disminuye, que favorece mucho pues en diferentes ámbitos. Como les indicaba, favorece mucho en el ámbito económico y en el ámbito social. Terminamos con las recomendaciones. Como primera recomendación tenemos que los gerentes y administradores de las MIPYMES participen en capacitaciones de formación diseñadas para su sector y sus necesidades. Los programas deben estar enfocados en una comprensión de manera clara y práctica de la normativa tributaria cambiante mediante un lenguaje adaptado a los gerentes. Un lenguaje sencillo, que ellos comprendan y se logre el objetivo, que es motivarlos, y pues principalmente el conocimiento y la práctica. Como segunda recomendación, es necesario lograr obtener convenios con universidades, Cámara de Comercio, DIAN u otras entidades estatales para proporcionar un acompañamiento continuo, tal como un modelo de asesoría, permitiendo que vaya más allá de un simple elaboración de declaraciones. En este punto, pues lo que se busca es que no solo sea una capacitación o donde les enseñe a la elaboración de declaraciones, sino que sea un programa de asesorías permanentes, asesorías mensuales, donde se pueda capacitar de manera formal a los gerentes de las MIPYMES, y que estos tengan un lugar donde ellos puedan acceder y que siempre los estén apoyando.
Como tercera recomendación, le recomendamos que la DIAN y las demás instituciones gubernamentales generen materiales pedagógicos y asequibles para los sectores adaptados a las micro y pequeños empresarios, como videos explicativos, talleres prácticos que ayuden al conocimiento de la información y esto disminuye la confusión de los conceptos y se evidencia una mejor cercanía con las entidades estatales y gubernamentales que esto no solo sea publicado en las páginas de, pues, de la IAN y de las instituciones gubernamentales, sino que sea de pronto en un material que esté asequible, de pronto cerca o que se llegue hasta cada una de estas MIPYMES para que el conocimiento aumente y disminuya la confusión. También se recomienda adoptar plataformas digitales gratuitas o de muy bajos costos que permitan realizar simulaciones tributarias, organizar cronogramas de planeación de sus obligaciones y proyectar escenarios financieros. Esto debido a que adoptando esas plataformas digitales ayudaremos a que los gerentes de las MIPYMES puedan ellos mismos utilizar estas plataformas, hacer cronogramas de planeación, revisar sus obligaciones y proyectar financieramente y que no necesiten de unos altos costos para contratar a una persona externa que les realice la planeación tributaria. Y como última recomendación, crear redes de apoyo y alianzas estratégicas entre los gerentes de las MIPYMES, comercializadores de accesorios y repuestos de motos en la localidad, donde se podrán compartir experiencias, buenas prácticas y recursos eficientes para la planeación. Esto lo encerramos debido a que se genere una red de apoyo, un acompañamiento, una guía entre todos los gerentes de las MIPYMES en la localidad de Bosa y así entre ellos poder hablar, compartir, digamos que las vivencias, tal vez conocimiento unos entre otros y también de igual forma que el punto anterior, disminuir el gasto que les genera a ellos contratar una persona externa. Listo, esa sería nuestra presentación. Agradecemos mucho su atención. Que estén muy bien. Gracias.